Vamos a resolver el ejercicio 5i. Integral x a la 4 por el logaritmo natural de x por el diferencial de x. Observen, chicos, pasa algo similar con el primer ejercicio que hicimos en esta clase. Observen el argumento del logaritmo y la función que está multiplicando la función logarítmica. Ambos son polinomios, pero observen los grados. Hay mucha diferencia. Directamente Profe, está descartado sustitución. Decime. U va a ser el logaritmo, ¿no? Muy bien, exacto. Muy bien. Entonces nosotros sabemos que U es logaritmo natural por la mnemotecnia. Ahora, integral B' va a ser todo lo que nos queda. Integral de x a la 4 por el diferencial de x. Derivamos esta parte. Integramos esta otra parte. Y esto que está acá es una integral por tabla. Esto es x a la 5 dividido por 5. Y bueno, acá no escribir más una constante porque todo esto lo dejas al final del ejercicio. Ya tenés u, b y du. Ahora lo reemplazas en la fórmula y veamos qué resulta. Sería integral, vamos recordando, era u Profe, por una b. consulta, ¿no le faltó el 4? 4. ¿En dónde? Allá adelante cuando haces el integral. No, acá fíjate que tenés integral de x a la n, entonces el exponente se suma una unidad, te queda 5 y abajo también escribís ese mismo número Ah, por la fórmula. Mira, la fórmula número 2. Bien, continuamos. Entonces sería u por b. Vamos a organizar un poco, ¿sí? Puedes escribir el logaritmo natural de x por todo esto, pero te confunde. Es por eso que ustedes van a ver esta representación. Primero el polinomio y luego la función logarítmica. Porque si uno lo escribe al revés, es correcto también, pero uno tiende a confundirse porque piensa que son el mismo argumento. Y no, este no es argumento, esto sí. Menos integral de b por du. Du es 1 por el diferencial de x dividido por x. Únicamente estoy reemplazando, chicos. Acá. Continuamos. Integral x a la 5 dividido por 5 por el logaritmo natural de x. Menos, ahora 1 sobre 5 lo sacas afuera. ¿Y qué pasa con las x? Hay dos formas de mencionarlo, ¿sí? Algunos dicen, bueno, cancelas una x y arriba te queda un x a la 4. Eso es correcto. Otra forma es, bueno, el x lo subís y el exponente cambia de signo, entonces te queda 5 menos 1, 4. Los dos son válidos, ¿sí? Continuamos. Esto nos queda un quinto por x a la 5 por el logaritmo natural de x menos un quinto. Esto es una integral por tabla. Observen que es el mismo. ¿Qué te va a quedar? X a la 5 sobre 5 más una constante. Organizamos todo esto. Podríamos decir que la integral es un quinto por x a la 5 por el logaritmo natural de x menos. Y acá podemos sacar afuera 1 sobre 25 nos va a quedar, pero creo que es mejor representado de esta manera para poder factorizarlo. Hay algo que no me había percatado.
Esto que está acá se repite. Entonces, lo más probable es que esto que está acá no aparezca en las alternativas. Vas a tener que factorizar. 1/5 por x a la 5. Abrís paréntesis, logaritmo natural de x menos 1/5. Observen porque afuera solamente saqué 1/5. Acá yo tengo otro, por eso nuevamente lo vuelvo a escribir. Más una constante. Y tenemos resuelto el ejercicio. ¿Alguna observación, chicos, con respecto a este tema? Genial, chicos. Vamos a continuar entonces. Un segundo. Ahora vamos a utilizar o vamos a ver la regla de Barrow. Vamos a ver la regla de Barrow. Pero antes de ver la regla de Barrow, voy a explicar otra cosa. ¿Qué es una función primitiva? Bien, chicos, esta parte es fundamental. Vamos a suponer que yo te doy una integral cualquiera, ¿sí? Cualquiera. Ponele que yo te dé, a ver, esta integral, ponele, ¿sí? Vale. Entonces, vos decís, bueno, Isaías, esto es una integral por tabla, entonces esto es igual, x a la 8 dividido por 8 más una constante. Y si querés mejorar la expresión, esto es 1/8 por x a la 8 más una constante. Y no hay ninguna dificultad. Pero, ¿qué sucede si en el examen oral yo te pido una primitiva? Ahora veamos eso. Cuando ustedes calculan esta parte, lo que ustedes están encontrando es una familia de primitivas. Dicho de otra manera, un conjunto de primitivas. Pero yo solamente quiero una primitiva. Entonces, si yo quiero una primitiva, no quiero una familia de primitivas. Yo quiero una primitiva. Entonces vos me podés responder de la siguiente manera. Bueno, Isaías, una primitiva es 1/8 de x a la 8 menos 6. Te pido otra primitiva más, entonces vos decís 1/8 de x a las 8 menos 2/3. También puede ser el 0. 1/8 de x a la 8, hasta, más 0. Es decir, cuando a vos le das un valor a la constante, un valor fijo, ya está, esa es una primitiva. Profe, ya sea positivo, negativo, raíz, cualquier cosa, o solo un número. Ok, puede ser cualquier constante. Podría ser hasta más si querés. También es una primitiva. Otra primitiva sería 1/8 de x a la 8 más raíz séptima de 10. Listo. ¿Se dan cuenta? O sea, nosotros que hemos encontrado al momento de integrar una familia completa de primitivas, es decir, infinitas primitivas. Entonces, cuando yo te pida una primitiva, simplemente tienes que darle un valor a la constante. Nada más. Aunque ustedes no lo crean, esto ha pasado en el examen oral.
cuatrimestre anterior, yo pedí una primitiva. Obviamente no le di al alumno esta integral porque es muy fácil de calcular, un poco más complejo. Lo calculó y le pedí una primitiva y no me supo responder. Eso quizás porque ocurrió, porque, digamos, no prestó atención a esta parte, ¿sí? Bien. Entonces, ya habiendo aclarado qué es una primitiva, es cuando yo le doy un valor a la constante, un valor real, ¿sí? Un valor real. C pertenece a los reales. Ahora sí, ya podemos hablar de la regla de Barrett. ¿Qué nos dice la regla de Barrett? Nos dice lo siguiente. Voy a escribir el teorema. Si f de x es una función continua en un intervalo cerrado, pueden escribir directamente a punto y coma b. Si f de x es una función continua en un intervalo coma b y f mayúscula es una primitiva de f de x, entonces se cumple lo siguiente. Acá quiero hacer una aclaración, una corrección. Acá no debería ir coma. Acá va la coma. Dado que todo esto que está acá es la hipótesis, ¿sí? Después de la coma, lo que está después de la palabra entonces sería la tesis. Bien, veamos. Si f de x es una función continua, ya sabemos cuándo una función es continua, en un intervalo a, b. Ojo, en un intervalo. Y f mayúscula es una primitiva de f. Ya sabemos que es una primitiva. Entonces, se cumple lo siguiente. Se cumple que la integral de a hasta b de f de x por diferencial de x es igual a f mayúscula evaluado desde a hasta b, y este es igual f de b menos f de a. Quizás esta parte no se entienda, pero con los ejemplos va a quedar muy claro. Dejo unos segundos para que termine de copiar. Profe, ¿pusiste F' o FX? Fx, acá. No sé a cuál te referís, la mayúscula. Acá creo, ¿no? Esta es una F minúscula. F Ahí, nomás. ahí en la... Bien, esto es la regla de Barrow, chicos. ¿Cuándo ustedes van a utilizar la regla de Barrow? Cuando tengamos integrales definidas. Cuando yo les expliqué el método de integrales por sustitución, por partes y por tabla, solamente estábamos trabajando en integrales indefinidas. ¿Cuál es la diferencia entre integral definida e indefinida o cómo yo me doy cuenta en qué escenario estoy? En lo siguiente. Observen, esto que están acá son integrales indefinidas. ¿Por qué? Porque no aparece ningún valor en el símbolo de la integral. En cambio, acá sí te va a aparecer. Yo he escrito A y B. ¿Qué quiere decir? Que en los ejercicios yo te voy a dar valores. Acá podría ser un 6, acá podría ser un 10 y viceversa. Bueno, viceversa no, porque abajo siempre tiene que estar el menor número y arriba el mayor número. O sea, yo te voy a dar estos valores, ¿sí?
entonces el ejercicio ya no te va a quedar más C, porque si te queda más C es una familia de primitivas, y lo que te tiene que quedar es una primitiva, es decir, vas a utilizar la regla de Barrow. Una vez que encontraste la primitiva, reemplazas el valor de B y lo restas reemplazando el valor de A. Y vas a obtener como resultado final un valor numérico. Acá viene otra diferencia, chicos. Cuando yo te dé una integral indefinida, es porque te queda una función más una constante. Pero cuando yo te dé una integral definida, lo vamos a escribir, esta es una integral definida. Cuando yo te dé una integral definida, me doy cuenta por esto. Porque acá vas a ver valores. Entonces, cuando vos veas acá valores, es porque es una integral definida. Entonces, cuando yo veo una integral definida, siempre, o cuando yo le dé, perdón, cuando yo le dé a usted una integral definida, ustedes siempre me tienen que devolver un valor numérico, no una función, como lo hemos estado haciendo antes. Observen, acá, por ejemplo, esta es una integral indefinida. ¿Por qué? Porque me estás entregando otra función o una familia de primitivas. Es una función o varias funciones, como quieras verlo. Pero cuando yo te dé acá valores, vos me vas a tener que entregar un valor numérico. Puede ser un 0, un 5, etcétera. Eso es lo que tienen que resaltar, chicos. Veamos ejemplos para que se cierre mejor esta idea. Vamos con uno sencillo. Vamos con el ejercicio 7A. Tenemos integral evaluado desde 0 a 1. Observen, ya es una integral definida. En todas las integrales definidas, en todas, siempre vas a utilizar la regla de Barrow. Una trampa que podría pasar en los exámenes. A ver, dame un ejemplo de una integral definida donde vos no vas a utilizar Barrow. Y algunos chicos se quedaban pensando, no, nada que ver. Porque las integrales definidas siempre vas a terminar utilizando Barrow. Ahora, ¿cómo resolvemos este ejercicio? Uno dice, yo tengo una integral definida, entonces, ¿cómo lo resuelvo, Isaías? Hacete la idea de que es una integral indefinida. Hacete esa idea. Olvídate del 0 y del 1. Trabajalo con total normalidad. Sería una integral por tabla. X a la 3 por un tercio. Pero ya no escribís más una constante, dado que sí es una integral definida. Simplemente al comienzo lo vi como indefinida para guiarme. Ahora, vos podés hacer acá una barra, ¿sí? Una línea vertical o una diagonal, como ustedes prefieran, una diagonal, etc. Otros hacen paréntesis, depende, ¿sí? Como prefiera. Entonces acá escribís desde 0 hasta 1, simplemente simbología, una notación. Ahora observen, ya está listo el escenario para poder aplicar Barrow. Una vez que uno lo resuelve, acá está resuelto porque ya no tengo el símbolo integral, simplemente cambia la representación, ¿sí? Ahora utilizas Barrow. Primero reemplazas el de arriba, el mayor. Esto es un tercio por 1 al cubo. Cerrás paréntesis y siempre un menos. ¿Por qué un menos? Por la regla de Barrow. Ahora reemplazás el 0. Abrís otro paréntesis. ¿Qué vamos a hacer? Todo esto ingresar a la calculadora. Como no son valores extensos, lo podemos hacer a mano. 1 al cubo es 1 por un tercio, 0 al cubo te queda 0 por esto, un tercio. Observen, te di una integral definida y vos me entregas un valor numérico. Siempre hay que agruparlo entre paréntesis, ¿sí? Porque ahora, Una en sí, pregunta. sí, decime. O sea que los valores 0 y 1 siempre se van a reemplazar en X. Sí, siempre. Bien. Recuerden que cuando nosotros estamos calculando integrales es porque estamos encontrando áreas. Eso yo lo expliqué en la clase de introducción a integrales. Así que ustedes no me pueden entregar un valor numérico. Perdón, no me pueden entregar un valor numérico, perdón, un valor numérico negativo. No me pueden entregar un valor numérico negativo.
¿Qué pasa si acá me hubiera resultado menos un tercio? Pero vos estás calculando el área. No puedes decir que el área de esta figura es menos un tercio. Hay que tener cuidado con esa parte. Hay ejercicios cuando vos calculas la integral te resulta negativo. ¿Y qué pasa en los exámenes? Lo comienzan a dar vuelta y te sigue resultando negativo. ¿Y eso por qué? Porque quizás toda la figura está por debajo del eje X. Y cuando toda la figura geométrica está por debajo del eje X, lo más probable es que te dé un negativo. Ahora ustedes dirán, Isaías, te estás contradiciendo porque vos me dijiste que el área nunca puede ser negativo. Y no lo digo yo, sino que es genérico. Lo que pasa es que si toda la figura está por debajo del eje X, probablemente te dé un negativo. Y si te da un negativo, vos le tienes que aplicar el módulo. Eso igual lo vamos a reforzar con las próximas clases y también con la clase de repaso antes del segundo parcial. A ver, hagamos un último ejercicio para cerrar la clase. Si ustedes observan la guía, prácticamente ya hemos terminado. Solamente nos faltaría ver áreas. Integral de 0 a pi de seno de x por diferencial de x. Chicos, a ver, no hago más ejercicios complicados de, digamos, de integrales definidas porque no viene al caso por lo siguiente, chicos. Yo les puedo dar cualquier integral. Por ejemplo, los que hemos hecho por partes. Y yo lo único que puedo cambiarles es darle valores. Me refiero a esto, chicos. Esta misma integral, vamos, un ejemplo. Que esto te aparezca en el examen. Ponele. Algo así te puede venir. Pero si yo acá le pongo números, ejemplo, yo acá le pongo 0 y acá le pongo 6. Ponele un ejemplo. Listo. No tiene sentido que ahora yo me ponga a hacer este ejercicio dándole valores acá. Porque lo único que tendría que hacer, bueno, ¿cómo se resolvería? Todo igual. Y al final lo único que hago es utilizar Barrot. Por esa razón. Entonces, todos los ejercicios que quedan de esta pregunta 7, ustedes pueden intentarlo resolver, a excepción de la E, me parece que es más complejo, y de la H, pero son muy complejos. Así que E y H por ahí lo pueden dejar para el último. Vamos a ver si nos da tiempo, lo hacemos en clase de repaso, pero los otros sí lo pueden hacer. Por ejemplo, el 7B, el 7D, F, G, sí lo pueden hacer. Lo voy a escribir acá para que practiquen ustedes. Tienen que practicar el B, estamos hablando de la pregunta 7. 7B, el D también lo pueden intentar hacer, el F también y el G también. Esto va a quedar para ustedes. No sé si es por sustitución o por partes, no sé. Pero ustedes vean y después apliquen Barrot, dado que ya tienen valores las integrales. ¿Sí, chicos? Esto lo dejo para ustedes. Bien, entonces encarás este ejercicio como si fuera una integral indefinida. Directamente es por tabla. Estoy realizando ejercicios básicos para que quede la idea de Barrot. Entonces esto es menos coseno de x, pero ya no escribir más una constante. Ahora ya no, dado que es una integral definida. Entonces, barra 0 a pi. Estos valores que están acá. Siempre abajo tiene que estar el menor, chicos. Si ustedes ven algún ejercicio que abajo esté un número mayor que el de arriba, entonces es un error de tipeo. Siempre abajo tiene que ser el menor. Siempre. Observen, ya tenés todo el escenario listo para aplicar Barrot. La regla de Barrot. Este es igual. Primer paréntesis. Menos coseno de pi. Siempre menos por la regla de Barrot. Siempre menos. Ahora, acá viene otra observación, chicos. La regla de Barrot me dice que acá es menos, ¿sí? Pero cuando yo abro un nuevo paréntesis, observen que acá hay un menos original. Es decir, acá sería menos coseno de 0. ¿Qué pasa en los exámenes? Se olvidan este menos que está acá. Observen que ese menos es original. Esto es por la regla de Barrot.
Esto que está acá es por la regla de Barrett. Observen que de esto puede salir muchas preguntas teóricas. Esto es menos coseno de pi menos, ¿cuánto vale el coseno de 0? Si no me equivoco, vale 1. Esto es menos coseno de pi más 1. ¿Cuánto vale el coseno de 180? A ver, veamos un segundo. Vamos a buscar la calculadora. No recuerdo. Coseno de 180 vale menos 1. Entonces, un menos 1 más 1. Menos por menos, más. 1 más 1, 2. Profe, ¿por qué 180? Sí, porque, a ver, nosotros sabemos que pi vale aproximadamente 3,1415 punto suspensivo, pero acá cuando estás en funciones trigonométricas, digamos, lo trabajas de otra manera, puedes ponerlo 180. Entonces, profe, ahí en este caso tendría que usar la calculadora con radianes, ¿no? Exacto, muy bien, Ok. exacto. Tal Y cual. una última pregunta. Si yo dejo solamente el menos coseno de pi, ¿estaría mal? O sea, menos coseno de pi más 1 y lo cierro ahí, ¿estaría mal? No estaría mal en un examen oral, pero ahora, como los exámenes son choice, tenés que buscar cómo te aparecen las opciones. Ok, gracias. De nada. En un examen oral, hasta acá no hay problema, es válido. Quizás en ese momento se olvidaron cuánto vale coseno de pi. Observen que hasta a mí me pasó. Así que bueno. ¿Alguna otra observación, chicos, hasta acá? Usted primero, profesor, hizo coseno de pi, que le dio menos 1, y después puso el menos del coseno, ¿no? Exacto, sí. Mira, este Y menos se 1 puede, es solamente de esto. Profe, y se puede resolver, digamos, poniendo toda una calculadora, menos coseno de pi nomás, Sí, y te va a también. dar el mismo resultado. Sí, sí, también. Ok, gracias, profesor. De nada. profe, menos coseno de pi siempre va a ser menos 1 No, no. o coseno. Coseno de pi es menos 1. Ahora acá cambió porque acá hay afuera otro menos. O sea, a ver, vamos a escribir coseno de pi es menos 1. Si a ustedes en la calculadora no les da este valor, es porque no está configurado correctamente y tienen que configurarlo. Y depende de la calculadora, chicos. Depende de la calculadora que ustedes tengan. ¿Alguna otra observación? Bueno, a ver un segundo. Necesito revisar el chat. Bueno, lamentablemente APRI sigue con problemas de red. Vio mensaje y tarda en llegar, etcétera, etcétera. Así que de esa manera no se va a poder trabajar, chicos. Así que bueno, ya el día jueves van a tener la clase conmigo junto con APRI. Buen inicio de semana para todos, chicos. Nos vemos el jueves. Nos vemos, Chao, profe, gracias. 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 Gracias, profe. Gracias. Luego.